Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Rosa, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Hoy vamos a poner un poco de misterio al podcast con un relato titulado Confesión desde el más allá. Y voy a narrar esta historia tal y como me la contó a mí una mujer de mediana edad que, a pesar de los años transcurridos, todavía no había podido superar aquellos tristes y extraños acontecimientos. Las campanas tocaron a muertos. Aquel sonido hacía todavía más densa la niebla de enero que cubría el pueblo. Cada campanada lenta y lúgubre rasgaba el aire y hería nuestros oídos, estrujándonos el corazón. Carolina había muerto. Tenía solo 15 años. Mientras caminaba hacia la iglesia, pensaba en el sufrimiento de los padres. ¿Cómo podría soportarlo aquella madre cuya única hija se había quitado la vida lanzándose desde un despeñadero? Y el padre, un marino que ni siquiera había visto a su hija en las últimas semanas. Y yo, que era su madrina y que tan involucrada estuve en su muerte. No podía imaginar desdicha mayor. Aquel fue el funeral más triste y desgarrador al que he asistido. Carolina era hija única. Sus padres se habían conocido en una ciudad costera. Ella, que era mi mejor amiga desde que éramos niñas, había ido de vacaciones con su familia al mar. Él era marino mercante. Fue un enamoramiento sin vuelta atrás y decidieron casarse a pesar de aquella barrera física que las montañas levantaban entre ellos. Cada 2 meses ella cogía el coche y conducía los 300 kilómetros que la separaban de la costa para ir a recogerlo. Y él se quedaba 1 mes en casa. Carolina nació durante uno de aquellos permisos, apenas 1 año después de la boda. Cuando el padre tuvo que volver a la mar, se quedó tranquilo, sabiendo que su esposa y su hija estarían bien cuidadas. Y lo estaban, por mí, que me ocupaba de la niña siempre que mi trabajo me lo permitía, y por los abuelos maternos y el hermano de la madre, que vivían en la casa de al lado. La niña creció sana y alegre, rodeada de su familia, aunque lo mejor naturalmente eran las atenciones que recibía del padre durante el mes de permiso. Carolina empezó a ir al colegio cuando apenas sabía atarse los cordones de los zapatos. Cada mañana la recogía el autobús escolar en la carretera junto a los demás niños del pueblo. Su madre se marchaba temprano a trabajar y era su tío quien la despertaba, le preparaba el desayuno y la acompañaba hasta la parada. Lo hubiera hecho yo, pero trabajaba en la misma oficina que su madre y nuestro horario nos exigía estar a las 8 en nuestros puestos. A medida que iba cumpliendo años, Carolina fue encerrándose más y más en sí misma. Decíamos de ella que era tímida y callada, pero también era una buena niña que jamás había causado problemas ni en casa ni en la escuela. Pero con la adolescencia su carácter cambió. Empezó a pelearse en el patio, a contestar a los profesores y a andar siempre enfurruñada por casa. Solo recuperaba la amabilidad de antes durante las semanas de permiso de su padre. Pero en cuanto se marchaba, volvían las malas caras y los desplantes. En el colegio empezaron a castigarla con frecuencia, y aunque todos intentábamos quitarle importancia argumentando que era propio de la edad, no sabíamos qué hacer con ella. Se había convertido definitivamente en una adolescente insoportable. Lo que no sabíamos, lo que jamás habíamos sospechado, es que la verdadera causa de su cambio de carácter fue la única manera que encontró de rebelarse contra lo que había estado sufriendo desde hacía tantos años.
La tarde de la tragedia yo estaba en casa preparando la cena porque ya había oscurecido y en esos meses de invierno sigo el horario de las gallinas, me levanto y me acuesto según las indicaciones del sol. La puerta de casa se abrió de repente y entró Carolina sin abrigo, con la cara desencajada, arrastrando tras de sí el viento frío de enero. «Madrina, necesito quedarme aquí contigo esta noche», me dijo. No era la primera vez que Carolina se quedaba a dormir en casa. Se tumbaba en el sofá y veía la televisión hasta quedarse dormida. Pero aquel día intuí que algo malo sucedía. «Claro que puedes quedarte», contesté y añadí. «¿Ya le has pedido permiso a tu madre?» Me dijo que sí, y yo le preparé una infusión caliente, me senté junto a ella en el sofá sin decir nada, dejando ese espacio necesario antes de que alguien consiga sincerarse y por fin Carolina rompió el silencio. «Tengo que decirte algo, madrina, y debes creerme, por favor, te lo suplico». Y lo que me contó me dejó horrorizada. De pequeña no entendía lo que ocurría. Solo sabía que cada mañana, cuando su tío la despertaba, había un momento que dolía, un rato en que él se acercaba demasiado, en que su cuerpo se tensaba y deseaba desaparecer. Nunca se atrevió a decir nada, no encontraba las palabras y algo dentro de ella, una mezcla de miedo, obediencia y respeto por su familia, le decía que debía callar. Se fue haciendo mayor y siguió aguantando en silencio, quizá ya por vergüenza. Cuando veía a las otras niñas jugar y reírse, ella se preguntaba, ¿por qué yo?, convencida de que a las demás no les pasaban esas cosas. Entró en la adolescencia sintiéndose la niña más desgraciada del mundo. Intuía que aquello no estaba bien, que la hacía sufrir, pero creía que debía mantenerlo en secreto, que no podía decírselo a nadie. Por eso se rebelaba contestando mal, desobedeciendo. Era su manera de pedir auxilio. Poco a poco su tío fue teniendo menos oportunidades. Ella empezó a levantarse sola, a prepararse el desayuno y a esperar el autobús con sus amigas. Las visitas furtivas de su tío se fueron espaciando. Ella cerraba su dormitorio con llave y evitaba quedarse sola en casa. Estas estrategias la mantuvieron a salvo durante muchos meses, hasta aquella mañana. Hacía pocas semanas que su padre había agotado el mes de permiso y había vuelto al mar. Solo vivía tranquila cuando él estaba en casa, pero cuando se marchaba, la amenaza de las visitas clandestinas se cernían sobre ella como un miedo aprendido. La casa aún dormía cuando la puerta de su habitación se abrió. Había olvidado cerrarla con llave. Carolina fingió dormir, deseando que su tío se marchara, pero no lo hizo. Cuando por fin se fue a hurtadillas, ella se metió en la ducha. Llenó la esponja de jabón y se restregó con fuerza como si quisiera arrancarse la piel a tiras. Se vistió sin lágrimas, con una calma que no era calma, y comprendió que ya no podía aguantar más. Aquella tarde intentó hablar con su madre. Era muy difícil contar aquello ahora, cuando hacía tanto tiempo que sucedía, tanto tiempo que lo callaba. «Tengo que contarte algo del tío», empezó a decir. «Algo malo». Y su madre saltó. «¿Ahora vas a hablar mal de mi hermano, él que siempre nos ha ayudado y tanto ha cuidado de ti? Ya no sabes qué hacer ni qué decir para llamar la atención». Carolina ya no fue capaz de hablar y empezó a llorar desesperadamente. «Me voy a casa de la madrina», dijo saliendo sin abrigo, apresuradamente, dando un portazo. Y vino a mi casa y me lo contó todo, desde el principio, desde que era pequeña. Me dijo que su vida era un infierno y que ya no podía soportarlo más. ¿Cómo era posible que nadie se diera cuenta? Jamás habría imaginado que la niña había estado sufriendo esta tortura tantos años. Mi primer impulso fue ir a casa de Carolina, poner una denuncia, enfrentarlos a todos con la realidad. Pero la niña me suplicó que no lo hiciera, que lo dejara para el día siguiente, que aquella noche quería sentirse alejada y a salvo de todo aquello. Durante horas, Carolina habló y habló todo lo que había callado tantos años, hasta que agotada cayó dormida en el sofá. La tapé con una manta y me acosté, con el firme propósito de iniciar al día siguiente los pasos necesarios para que aquel depredador recibiera su merecido. A la salida del sol me desperté tras un corto sueño agitado y nervioso. Lo primero que hice fue ir a ver si Carolina estaba bien, pero el sofá estaba vacío, como si nadie hubiera dormido en él. Miré en el baño, en la cocina, nada. Carolina se había marchado sin dejar rastro.
Me invadió una extraña sensación de irrealidad. Mirando alrededor, nadie hubiera dicho que la niña había pasado la noche allí. Me pregunté si se habría marchado enseguida, en la oscuridad de la noche, y un mal presentimiento me aceleró el corazón. Llamé a la madre de Carolina, me dijo que no la había visto, que pensaba que estaba conmigo. Fuimos a la parada del bus escolar con la esperanza de encontrarla, pero no se presentó. Tampoco fue al colegio. Había desaparecido. Llamamos a la Guardia Civil y enseguida empezó la búsqueda. Preguntaron si alguien la había visto. Nadie supo dar razón de ella. Llamaron al padre que, alarmado y dejándose llevar por un presentimiento, dijo que fueran al despeñadero, su lugar favorito donde ambos iban siempre a contemplar el paisaje. La encontraron al fondo, sin vida. En cuanto me dijeron que Carolina había muerto, conté todo lo que sabía, añadiendo a la madre un sufrimiento aún mayor. Mi amiga sentía que toda la culpa era suya por no haberla escuchado, por no haberla protegido. Y no estaba falta de razón, pero el verdadero culpable era el hermano despiadado, el lobo con piel de cordero. Lo detuvieron enseguida. Él negó los hechos que se le imputaban, exigía pruebas, decía que eran difamaciones, pero mi declaración y la conversación de Carolina con su madre lo acusaban directamente. Lo encerraron en prisión preventiva antes de que llegara el padre, que, enterado de todo, venía dispuesto a matarlo. Habría que esperar los resultados de la autopsia y celebrar un juicio, pero nadie dudaba de que Carolina se había lanzado al vacío por no poder soportar más los abusos de su tío. En el entierro, los abuelos y los padres parecían espectros de sí mismos, y yo apenas me tenía en pie. Estaba destrozada, no solo por el peso de la culpa de haberla dejado escapar, ni por no haberme dado cuenta de lo que sucedía. Tenía ante mí un misterio que no sabía cómo afrontar. En los primeros momentos, tras la desaparición de Carolina, fueron caóticos. La encontraron a las pocas horas y yo no pude callar todo lo que la niña me había contado. Me urgía ver a aquel malnacido entre rejas y declaré que Carolina había venido a mi casa en un estado deplorable, que me contó toda su vida de abusos por parte del tío materno, que acabó dormida en el sofá y que probablemente huyó mientras yo dormía para dirigirse al despeñadero por el camino que conocía de memoria y lanzarse al vacío. En aquellos momentos de tensión, pena y horror, nadie prestó atención a la hora en que ocurrió cada cosa. Lo único relevante, lo único que contaba es que Carolina se había suicidado y que el culpable era el hermano de su madre. Pero el día del funeral conocimos los resultados de la autopsia. No se apreciaron signos de lucha, murió por los golpes al despeñarse y se confirmó el suicidio. Pero había otro dato inquietante. Todo indicaba que la niña había muerto antes de las 10 de la noche, sin lugar a duda. Durante el responso, durante el camino al cementerio, mientras colocaban aquella caja blanca en el nicho, yo no podía dejar de pensar en ese dato nefasto, antes de las 10 de la noche. Aquello no tenía ningún sentido. Al día siguiente fui a hablar con el comisario encargado del caso para firmar mi declaración. Por lo visto, y tras los resultados de la autopsia, habían hecho una reconstrucción de los hechos y habían determinado que Carolina se había marchado disgustada de su casa para venir a la mía hacia las 5:30 de la tarde. Me lo confesó todo y tras sincerarse se había quedado dormida. Debió despertar al poco rato y viendo que yo estaba ya en mi dormitorio, huyó hacia el despeñadero. No sé si lo reflexioné o actué por impulso, pero firmé la declaración. Mentí. La realidad no se ajustaba a aquel relato. Cuando Carolina llegó a mi casa ya había oscurecido. Eran casi las 8 de la tarde. Estuvo hablando conmigo muchas horas y no se durmió hasta pasada medianoche. Pero eso era imposible porque comprobaron y estaban seguros de que la muerte había ocurrido antes de las 10. Entonces, hablé con Carolina estando ya muerta, hablé con su espectro. Tal fue mi desasosiego que estuve casi un mes sin poder ir al trabajo, sin poder moverme de casa y sin contárselo a nadie. En mi turbación imaginaba que en cualquier momento Carolina podía volver a aparecer. Llegó el juicio y ratifiqué mi declaración. Carolina me había contado a mí la causa por la que decidió morir y no me importa que fuera en sueños o de espíritu presente. Fue para que se hiciera justicia y para que eso ocurriera no me quedó más remedio que mentir. Condenaron al abusador a 15 años de prisión sin fianza.
Ha pasado mucho tiempo desde todo aquello y yo sigo con la zozobra de no saber si aquella noche hablé con Carolina o con su alma, que no quiso partir sin que antes se supiera la verdad. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia. C'est bien, mi fille, son message de sa